Buenos días tengan todos. Hoy todos tenemos el privilegio de ser expuestos a la palabra de Dios, que veamos la importancia de la misma, que veamos el propósito redentor de Dios hacia nuestras vidas, sus bondades incesantes, su misericordia que no se extermina al alimentarnos, al prometer que, como en Romanos dice, que iba a preservar un pueblo escogido por gracia, ¿verdad? Nos otorga su palabra para cambiar nuestro estilo de vida. Obviamente, si nuestro estilo de vida fuera el correcto, no hubiera habido la necesidad ni de la muerte de Jesús, ni de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nuestro estilo de vida se opone a las grandes verdades que están incrustadas en su palabra. Y Dios crea su palabra como medio de gracia para cambiar nuestro estilo de vida. Como dice en su palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen de vida. Pero al final de ellos es camino de muerte. Y lo que los creyentes deben de aprender es sustituir nuestros pensamientos por sus pensamientos, como dice Isaías 55. Así como la nieve, ¿verdad? No regresa de donde sale, así es su palabra. Va a ser prosperada. Su palabra, no tus pensamientos. Es muy importante que Dios use la predicación de hoy para cambiar nuestro estilo de vida, para que le podamos adorar no solo con nuestros labios. ¿A quién les dijo? A un grupo de gente en específico: ustedes con sus labios me honran, pero estoy lejos de su corazón. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible verdad! ¡Qué abrumadora verdad! Con sus labios me honran, pero estoy lejos de su corazón. Vamos a orar para que Dios use a su expositor para transmitir su palabra y se logre el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias primeramente por revelarte como nuestro único y exclusivo Dios. Después, gracias por el Hijo, por el Espíritu, por tu palabra, porque sin tu palabra no pudiéramos reconocer que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu. Porque la información que tenemos la obtuvimos de tu palabra. Lo que conocemos de ti ha sido por la revelación de tu palabra. Ayúdanos a creer verdadera y fehacientemente en tu palabra, como el único medio rector de las vidas de los creyentes, como el único medio de gracia para pasar de muerte a vida a un hombre. Padre, a veces estamos en esas dos disyuntivas de ver nuestra pecaminosidad, pero también de ver tu gracia y tu amor revelado en tu palabra. Ayúdanos a comprender, a ser transformados por el poder de tu palabra. No permitas que intentemos ocultar nada delante de tu presencia. Usa esta predicación para cambiar nuestra manera de pensar, de ver la vida. Usa esta predicación para que la gente pueda ver más a Cristo y menos de nosotros. Usa esta predicación para darnos crecimiento, para darnos seguridad, firmeza a nuestros pasos. Queremos rogarte también que nos permitas adorarte, que tú seas el único objeto de nuestra adoración. Ayúdanos a pensar en lo que estamos cantando, no solo cantar por cantar. Ayúdanos a adorarte, enséñanos a adorarte, para que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo te adoren.
adoren tu santo nombre. Padre, también queremos rogarte por las personas que se conectarán y vean esta enseñanza, que tú obres con tu mismo poder, como si estuvieran presencialmente. Uses tu gracia para convencerlo cuánto necesitan esos cambios en su corazón, Padre. Bendice a cada hermano que te sirve en esta iglesia, el tiempo que dedica a su servicio. Ayúdanos a entender que no solo es servir por servir, sino servir entendiendo a quién servimos. Crea una expectativa importante de lo que hoy vas a hablar, Padre. Prepara nuestros corazones para escuchar tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie para empezar con los himnos. Vamos al himno número 4, por favor. Himno número 4. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo, santos, la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y sanidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre,
Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. A través de la predicación nos vamos a enterar si somos los adoradores de Dios que deberíamos de ser. Vamos al himno 224, por favor. Himno 224. Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará,
mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Vemos el coro para empezar a ponerlos a pensar desde los cantos. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón, ¿Y cuál tú crees que sea la evidencia de que Dios vive en tu corazón? 2. Seguro estoy que Cristo, mi vida guiando está. ¿Y cómo sabes que Cristo está guiando tu vida y no la estás guiando tú? Esas dos preguntitas para seguir adorando a Dios. Vamos al himno 410, por favor. Himno 410. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis
labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma Dios mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuyo por la eternidad. Tuyo por la eternidad. Recordemos que los cantos son un desprendimiento de la palabra de Dios y muchas veces, sobre todo, de los salmos. Otra preguntita. ¿En verdad quieres que tu vida esté consagrada al Señor? ¿O solo en algunas ocasiones, algunos días y algunas áreas? ¿En verdad quieres que todo tu tiempo esté consagrado a Él? ¿Todo tu dinero? Y lo más difícil de todo eso, ¿toda tu voluntad? Porque eso cantaste, yo te vi, ¿eh? Tengo la grabación de lo que tú cantaste. Toma, oh Dios, mi voluntad. Si lo cantaste como un canto, está bien. Si lo cantaste como una oración, como un propósito, como un deseo, como un anhelo, eso se llama un pacto. Toma, oh Dios, mi voluntad. ¿Realmente quieres eso? ¿Que Él tome toda tu voluntad? Porque pueden decir muchos que sí. Ojalá que a la mitad de la predicación digas sí. Porque no solo es un canto. Ay, qué bonitas están los cantos, qué padre, las hojas. No,
Esto es una oración, ese es un deseo, conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Eso es una cosa diferente. Falta una, ¿no? La 91. Himno número 91, por favor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Amén. Pueden sentarse, por favor.
Vamos a ver un tema que me pone nervioso. Abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas, número 31. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Vamos a comenzar con el verso 1 al 20. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 31, del verso 1 al 20. Y dice así: Cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, desplazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras, también derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y además en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Ezequías designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase, según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del campamento del Señor. Estamos viendo los diferentes oficios de los sacerdotes. Versículo 3. También designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas y de las fiestas señaladas. ¿Verdad? Dice días de reposo, no días. Como está escrito en la ley del Señor. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que se pudieran dedicar a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia las primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Trajeron el diezmo de todo en abundancia. Los israelitas y los de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron el diezmo de bueyes y ovejas y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor, su Dios. Y los depositaron en montones. Versículo 7. En el mes tercero comenzaron a formar los montones y los terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los jefes vinieron y vieron los montones. Bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo: desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Verso 11. Entonces Ezequías ordenó que ya me hacen falta lentes, prepararan cámaras en la casa del Señor, y las prepararon. Fielmente llevaron allí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas. El levita Conanías era inteligente encargado de ellas, y su hermano Simei era el segundo. Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaitas, Maat y Benaya eran inspectores bajo el mando de Conanías y de Simei, su hermano, por nombramiento del rey Ezequías. Y Azarías era el oficial principal de la casa de Dios. El levita Core, hijo de Ibna, portero de la puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias hechas a Dios para las ofrendas, hechas a Dios, para repartir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas santísimas. Bajo su mando estaban Edén, Minayamín, Jesua, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes,
para distribuir fielmente las porciones por las clases a sus hermanos, fueran grandes o pequeños. Versículo 16. Sin tener en cuenta su registro genealógico a los varones de 30 años arriba, todos los que entraban en la casa del Señor para las tareas diarias por su trabajo en sus oficios, según sus clases. Los sacerdotes, gracias, estaban inscritos genealógicamente conforme a sus casas paternas, y los levitas de 20 años arriba, según sus oficios y sus clases. El registro genealógico incluía todos sus niños pequeños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas de toda la asamblea, porque fielmente se consagraban en santidad. También para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en las tierras de pasto de sus ciudades o en cualquiera de sus ciudades, había hombres que estaban designados por nombre para distribuir porciones a todo varón entre los sacerdotes y a todos los inscritos genealógicamente entre los levitas. Así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor, su Dios, y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Es una lectura larga donde no vamos a tocar todos los puntos, pero a veces podemos creer, ¿esto qué tiene que ver conmigo de los ídolos? Porque así inicia. La enseñanza se llama la fidelidad radical, destruyendo los ídolos del corazón. Y en la mañana les hacía una pregunta a varios hermanos, y muchos pudiéramos decir, yo no tengo ídolos en mi corazón, yo ya tiré mis imágenes, ¿no? Lo primero que pensamos es eso. Vemos cómo inicia un avivamiento. También pudo haber sido ese título. ¿Cómo se inició el avivamiento en el pueblo de Dios? ¿Qué hicieron cuando, versículo 1, cuando todo esto había terminado? ¿Cuál era todo esto que había terminado? Le antecedía la celebración de la Pascua. Los israelitas celebraron la Pascua. ¿Qué es eso? Cuando Dios ordenó que pusieran en el dintel, en la parte de arriba de las puertas, sangre. ¿Para qué? Para que no murieran. Cuando Dios los liberó de los egipcios, celebraron la Pascua. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Utilizar su poder para acabar con los enemigos naturales del pueblo que él había designado como un pueblo escogido. Después de que celebran la Pascua y se reúnen en Jerusalén muchas tribus, cuando todo esto había terminado, toda la celebración de la Pascua, que era algo importante. ¿Por qué era tan importante? Porque esta Pascua los había llevado a avivar sus corazones en la ley de Dios. Cuando todo esto había terminado, no dice algunos, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá. Dice, ¿cuántos? ¿Algunos? Todos. Todos tenían eso en su corazón porque todos estaban viviendo un avivamiento. Uno de los problemas principales de los seres humanos es la idolatría. Uno de los principales problemas de los seres humanos es la idolatría. Ahí comienza la decadencia. Comenzó en el huerto del Edén, con Eva. Cuando no se conformó, sino quería sabiduría como Dios. ¿Qué hicieron? Salieron de las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados.
cortaron las aceras, también derribaron los lugares altos. Los lugares altos es donde ellos adoraban a otros dioses. Puedes prender el ventilador, Isabel. Y los altares por todo Judá y Benjamín, y además en Efraín y Manasés, hasta acabar con algunos de ellos. No, hasta acabar con todos ellos, con todos los lugares altos. Entonces, todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Vemos cómo inició un avivamiento con la celebración de la Pascua. Aunque estos hombres no habían participado, habían escuchado cómo el Dios de los cielos, el Dios creador, había destruido a sus enemigos. Y eso alegró el corazón de estos fieles. Para ellos mismos participaban el pueblo de Israel de las idolatrías. Pero podemos decir, hermano, aquí no vemos ninguna imagen. Es más, ya sería espantoso que las personas tengan en sus casas imágenes. Sería algo reprobable por el segundo mandamiento. No dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y no te harás imagen. La gente tercamente hace imágenes. ¿Por qué? Por la ignorancia y la arrogancia de su corazón. Vamos a ver hasta dónde llega la idolatría, ¿verdad? Porque a veces pensamos y decimos, bueno, yo no tengo imágenes, entonces no soy idólatra. Cuando Pablo entra a Atenas, estaba llena Atenas de divinidades, ¿no? El Partenón dedicado ¿a quién? Atenea. ¿Quién era Atenea? La diosa de la sabiduría y de la estrategia y de la justicia. Fue considerada, fíjate lo que te estoy diciendo y vemos cómo lo podemos aplicar, cómo tenemos esos ídolos incrustados en el corazón, aunque no tengas imágenes, ¿no? Aquí tenían a Atenea y la tenían considerada como la diosa protectora de la ciudad. Afrodita, la diosa del amor o la diosa de la belleza. Y hoy, en la representación de Afrodita, ¿cuántas mujeres le dan culto a la belleza y a sus cuerpos? ¿Para atrapar a quién? Caray. Ares, el dios de la guerra. Artemisa, la diosa de la fertilidad y la guerra. Vemos cómo el caos de nuestra civilización no se origina cuando yo pongo una imagen que representa una deidad. Si recordamos el becerro de oro, viéndolo desde otra perspectiva, no es que los israelitas hayan creado un becerro de oro para sustituir o reemplazar a Dios, porque en el hebreo dice, y ahora tú serás mi Dios. En la Reina Valera dice dioses, no. En el original dice, ahora tú serás mi Dios, el becerro de oro. Pero ¿cuál era el pecado terrible de Israel? Que querían representar a Dios a través de la creación de ese becerro. Por eso el becerro, como lo ves en las películas, y realmente era un becerro fuerte, porque representaba la fuerza de Dios. Esa estatua, esa imagen y semejanza, querían representar a Dios, suplantar la divinidad de Dios con un becerro. Por eso lo hicieron de oro. ¿Por qué? Porque el oro iba a ser otorgado solo a Dios. No lo hicieron de otros metales. Vemos cómo se corrompe nuestro corazón tan pronto. Cuando hablamos de ídolos, somos tentados a pensar en imágenes, ¿verdad? En Tepito adoran la Santa Muerte, pero yo no tengo una Santa Muerte. Bueno, el pueblo mexicano y latinoamericano adora a la Virgen de Guadalupe, pero yo no tengo una. Y estamos pensando en los ídolos, ¿no? En San Judas Tadeo, en Charmín, es el protector de los narcotraficantes, y en una serie de deidades que Dios aborrece. Pero dices, bueno, yo estoy exento porque yo no adoro imágenes.
Somos tentados a pensar que nos referimos a estatuas o imágenes, pero solo es una pequeña parte de la verdad. Podemos ver lo mismo en otras culturas. Ese patrón se repite en todos los lugares. Se vuelve a repetir a pesar de que la ciencia incrementa. El problema se genera cuando no entendemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos crea con la necesidad. Ahí viene lo bueno. Dios nos crea con la necesidad de adorar. Y ahí empieza el problema. La inconformidad. No es suficiente como Dios creó a Adán y a Eva. Ellos querían la sabiduría, la misma sabiduría que tenía Dios. Ellos la querían. Por eso la serpiente los tentó a través de la sabiduría, poniendo en duda, como lo hemos visto, la palabra de Dios. Dios dice una cosa, pero el ser humano, al hacer otra, él mismo no solo se revela, él mismo es culto de su propia adoración. Dios dice esto, pero yo no creo que lo que él está diciendo es lo correcto. Y voy a hacer esto. Dios crea, la creación la otorga en 6 días. Y como hemos venido viendo la importancia, ¿verdad? Que no está, no se filtra a través de tu criterio. Dios crea el universo en ¿cuántos días? En todas las Biblias dice que en 6 días. Y el séptimo día es ¿para quién? ¿Qué hace el ser humano? Lo que le place. Porque el domingo es mi día libre y yo hago lo que yo quiera. Si dice la Biblia que el séptimo día es para Jehová, ¿por qué hacemos nuestra voluntad? Vemos cómo Dios no es el objeto de nuestra adoración, porque Dios demanda o da mandamientos, pero yo obedezco los que me gustan, los que me acomodan. ¿Qué hago? ¿Tengo el Dios de la Biblia o el Dios de mi mente, al cual yo adoro? Vamos a ir viendo cómo la idolatría no es pegar una imagen, una estampa que tengas en tu cartera. Y vamos a ver qué es idolatría. Nuestro corazón engañado nos impulsa a adorar muchas cosas. Estoy adorando a un ídolo cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien, aparte de Dios, me puede satisfacer. Mi corazón fue creado para adorar y buscar felicidad, y nunca el corazón deja de buscar esto. Siempre estamos adorando aunque no adoremos a Dios. Incluso cuando no adoro al único que me puede satisfacer. Nuestros corazones reconocen que necesitan algo que este mundo físico no ofrece. Pero el pecado ha distorsionado el diseño original de Dios. Hay un pasaje, hay muchos que no vamos a tocar, pero hay uno muy interesante en 2 de Timoteo 3:2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Pero Pablo no estaba pensando en ídolos. Pablo estaba pensando que aún los hombres nos podemos adorar a nosotros mismos. Lo que dice la Biblia está muy bien, hermano, pero no es para mí. Yo voy a obedecer lo que a mí me parezca bien, a través de mi criterio, a través de mi cultura. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero yo voy a hacer lo que yo crea conveniente. Yo voy a dirigir mi matrimonio como yo crea. Claro, porque tienes una experiencia de 2000 años, ¿verdad? Yo voy a educar a mis hijos de la mejor manera. No, no es cierto, no te engañes. Vas a educar a tus hijos a tu manera. El hombre no está dispuesto a adorar a Dios por sobre todas las cosas, porque cuando Dios te demande algo que a ti te guste hacer,
Dios ya no va a ser el objeto de tu adoración. Pero aquí dice, habrá hombres amadores de sí mismos. No está hablando de géneros, de edades. También hay mujeres amadoras de sí mismas. La idolatría significa en una pequeña parte un amor excesivo a algo o a alguien. Estamos viendo que cuando vino el avivamiento, los sacerdotes empezaron a gobernar como Dios había demandado desde antes. Estamos viendo Crónicas 31, ya había pasado el Éxodo, donde Dios dio los mandamientos a Moisés, a Noé, y que dijo, no te harás, Éxodo 24, ni imagen ni semejanza. Y los israelitas participaban de cultos y la adoración de otras deidades. Cuando recordaron la Pascua, recordaron lo que Dios había hecho con el pueblo, con sus antepasados, se quebraron sus corazones y destruyeron los lugares altos, las imágenes de acera, todas las divinidades o deidades que ellos adoraban. Y fue ahí cuando inició un orden. Los sacerdotes ordenaron al pueblo que trajeran ofrendas para adorar a su Dios. Los levitas en el canto, los cánticos, las alabanzas, cada quien empezó a participar de lo que no había participado. El avivamiento creó un orden. El pueblo llevaba las ofrendas y era bendecido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta provisión? Porque Dios nos ha bendecido, porque hemos obedecido. Y estamos adorándole continuamente. ¿Cómo adoramos a Dios? A través de la obediencia. ¿Cuál es el impedimento en la aplicación para que Dios nos bendiga grandemente, como dice nuestro pasaje, en todo? ¿Cuál es la implicación? Que no tengas ídolos en tu corazón. ¿Habrá ídolos? Cuando destruyeron los lugares altos, fue el inicio del orden. Sacerdotes y levitas se podrían dedicar, importantísimo, a la palabra de Dios. Ya no se dedicaban a eso. Los sacerdotes tenían que salir a trabajar porque el pueblo no los mantenía. ¿Y sabes por qué no los mantenía? Por el pecado. Si recuerdas cuando el pueblo estaba desenfrenado, estaban teniendo relaciones sexuales, bebiendo, comidas, como los romanos, pero antes de ellos, ¿qué sucedió? Moisés hizo un llamado a la santidad, a la reverencia a Dios, y los únicos que respondieron fueron los levitas. Y por eso a ellos se les otorgó el privilegio de ser los cantores únicos y exclusivos de Dios. Cuando el pueblo entra en pecado y empiezan a adorar a otras deidades, los sacerdotes y los levitas ya no se dedicaban a la palabra de Dios, ya no se dedicaban a enseñar al pueblo la palabra de Dios. ¿A qué se dedicaban los levitas? A trabajar para comer. ¿Quién llevaba, quién instruía al pueblo para que adorara a Dios? Nadie. Porque entró el pecado, entró el desorden. Los hombres se volvieron amadores de sí mismos y amadores de deidades extrañas. Y vemos cómo empieza a colapsar la civilización por la rebeldía. Cuando recuerdan la Pascua, que Dios con poder venció a los enemigos, el pueblo se arrepiente y empieza a destruir los ídolos que ellos mismos habían permitido y consentido. Y Dios empieza a prosperar a su pueblo nuevamente. Dios empieza a proteger a su pueblo y fue prosperado en todo.
los holocaustos y sacrificios para los cantos y las alabanzas. Mandó al pueblo y a los habitantes de Jerusalén que dieran su porción a los sacerdotes y los levitas para que ya no trabajaran y se siguieran dedicando a la adoración a Dios y a la palabra de Dios. Todo se inició con la Pascua, trajo un avivamiento y como consecuencia destruyeron los lugares de adoración de acera. Dios nos creó a todos, aunque no seas creyente, para identificarnos con Él. Nos hizo a su imagen y semejanza para representarlo sobre esta tierra. Dio un mandamiento importante que a veces no recordamos en Génesis. ¿Qué le dijeron a Adán? Sojuzga la tierra, ¿no? Ejerce dominio sobre ella. ¿Qué pasa con el dominio en las manos inapropiadas? El hombre quiere que le adoren por el poder. El pecado trastornó todo cuando cambió la relación con Dios. Somos naturalmente, el hombre es adorador por naturaleza. Pero nuestro corazón, a veces en vez de adorar a Dios, se autoadora. El corazón se divide. Cuando mi deseo de placer o comodidad me lleva a desobedecer a Dios o me impulsa a dejar de hacer lo que debo de hacer, es un ídolo. Repito, cuando mi deseo de placer o comodidad me lleva a desobedecer a Dios o me impulsa a dejar de hacer lo que debo de hacer, es un ídolo. Nuestra adoración a Dios debe de ser de tal manera que estemos dispuestos a sacrificar un placer temporal para experimentar un placer eterno. Recordemos una historia bien conocida, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey. ¿Sí te acuerdas? Le dice el pueblo, danos un rey para que nos gobierne. Y Samuel se siente herido y le dice a Dios, ay, me están desechando a mí. Y Dios le dice, tranquilo, me están desechando a mí, no a ti. Me quieren quitar como su Dios personal para poner un rey de hombre. ¿Por qué? Por las costumbres paganas. Querían reemplazar a Dios a través de un hombre. ¿Qué iban a hacer? Adorar a un hombre. Ya no querían que Dios dictara la ley sobre sus corazones, gobernara sus familias. Ahora querían un representante humano, como las culturas paganas. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Por qué? Porque otros pueblos tenían un rey. Nosotros también queremos un rey. Un rey personal, un rey físico. Un rey presencial. Ese rey físico, ¿te acuerdas de Eva, verdad? Que vio que el fruto era bueno en gran manera y lo codició. Dios dijo, no comas de ese fruto. Y ella hizo lo contrario. La verdadera felicidad y el verdadero descanso está en Mateo 22, 37. El hombre no quiere dejarse naturalmente gobernar por Dios. Y aún el creyente no quiere que Dios rija y ordene sus pasos, que Dios decida e intervenga. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? Porque no queremos. Porque creemos que nosotros podemos, creemos que nosotros tenemos la capacidad. ¿Cuántos niños berrinchudos no ves en el país? Pequeños narcisistas que quieren hacer su voluntad por encima de la autoridad. ¿Cuántas personas, hoy mira, todo tiene que ver? La autoridad restringe y dice,
Hoy hay un doble no circula, pero ¿cuántas personas dicen, a mí lo que diga la autoridad no me interesa? Yo saco mi carro porque tengo cosas que hacer. Tú te estás autorregulando, te estás revelando. Y luego ves a personas que las paran en Tlalpan ahí, ¿no? Están los polis haciendo su agosto. Claro, se alimentan de ti, de tu rebeldía. ¿Quién regula? Debería de regular nuestras vidas y nuestras conciencias. Dios. Dios. En Mateo 22:37, Dios es el único que puede ofrecernos una identidad segura, un bienestar genuino y libertad verdadera. Vamos a Mateo 22:37. Le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yo no sé para qué preguntan. Si no se iba a inclinar su corazón a obedecer eso. Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Sí dice eso en tu Biblia? Con una pequeña parte de tu corazón y con una pequeña parte de tu alma. Y si sobra algo, con una pequeña parte de tu mente. Ese no fue el mandamiento. El mandamiento no fue, cuando algo no te parezca correcto, no obedezcas a Dios. Tú decídelo. Usa tu criterio. Usa tu inteligencia. No. Ese es el caos. Ese fue el caos del huerto. Ese fue el caos del éxodo. Ese es el caos de las familias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y otro pasaje en Éxodo dice, y a Él solo le rendirás un servicio, a Él solo lo adorarás. ¿Qué pasa cuando no se está cumpliendo mi adoración a Dios? ¿Qué pasa? En 1 de Juan 5:21 dice, voy a leerlo. 1 de Juan 5:21. Juan estaba pensando no en los ídolos que cuelgas en tus paredes. No necesariamente. Dice, hijitos, ¿a quiénes? A sus hijos. 1 de Juan 5:21. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y sus oyentes responden, amén. ¿Crees que hay ídolos en tu corazón? La gente, hay cosas muy profundas. Esta enseñanza va a ser en dos partes. El título se llama La fidelidad radical, destruyendo los ídolos del corazón. Hay personas que podemos decir, no, yo confío en Dios. Hermano, amén. La fe, yo confío en Dios. Es más, te cito a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y cuando entras en un problema, se desmorona tu fe. No es que se desmorone, es que no tienes fe. Ese es un ídolo en tu corazón, la incredulidad, porque lo sirves, porque cuando entras en preocupación, sustituyes el poder y la grandeza de Dios y tú estás pensando, ¿cómo voy a resolver? Por eso en el corazón del creyente genera angustia. ¿Por qué? Porque no estás convencido del poder de Dios, me tengo que preocupar. Cuando tengo un conflicto, yo me tengo que preocupar, porque en el fondo de tu corazón hay una incredulidad increíble, extrema. Ese es un ídolo. ¿Cuántas veces dicen, citan a Habacuc? ¿Cuántas veces no podemos llegar a citar? Hebreos 11. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Pero cuando hay un problema,
le hablas al ídolo de tu corazón que se llama incredulidad y desconfías del poder de Dios y empiezas a preocuparte, empiezas a generar estrés, empiezas a envenenar con cortisol tu cuerpo. Es un envenenamiento, no solo envenenas el alma, envenenas el cuerpo por las preocupaciones, que estamos viendo un ídolo. Pensabas que tú no tenías ídolos. Hay personas cristianas que es una pena, pero se les da la palabra de Dios para resolver un problema. Pero las personas sustituyen la palabra de Dios y hacen lo que creen o hacen lo que quieren. ¿Qué vemos? Un ídolo. No es suficiente la palabra de Dios. Yo creo que no es así. Yo voy a hacer esto. Hazlo. Ya sé cuáles van a ser las consecuencias. Ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Cuando se establece y no se obedece el primer mandamiento, vamos a encontrar complicaciones. ¿De dónde viene la angustia? ¿De la santificación extrema o del pecado? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice Santiago. Porque los generas tú, los genera tu orgullo. Y el orgullo puede ser un ídolo. Hay personas que dicen, ay, es que es bien linda. No te metas con ella, nada más. Se acaba lo lindo. ¿Por qué? Por el orgullo, por el corazón. Hay gente que siempre quiere tener la razón. Hay gente que le dices una cosa y terco se aferra a sus propios pensamientos, destituye la palabra de Dios por lo que él cree. No, es que en mi experiencia esto debe de ser así, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que no te tienes que congregar todos los domingos, de vez en cuando puedes hacer lo que quieras. Si me das ese mandamiento, porque yo no lo encuentro en la Biblia. Se supone que la Biblia debe de regular el comportamiento de los creyentes. Pero no es así, ¿por qué? Porque tú decides qué obedecer. Te tengo grabado ahí en esa cámara, ¿eh? Hace rato todos cantamos que mi tiempo esté todo al servicio de Dios. ¿Eso es así? ¿O mal invertimos el tiempo? ¿O lo desperdiciamos? ¿O hay personas que no cesan de trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos dioses hay? Si Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día lo santificó, o sea, lo apartó para él, dijo, hey, la semana tiene 7 días. En todos lados, donde vayas en China, tiene 7 días. En 6 días trabajen lo que quieran trabajar. Claro, lícitamente, pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. Pero como no es tu Dios, no lo guardas. Cuando Jehová se convierte en tu Dios, debes de guardar un mandamiento. Vemos cómo la idolatría sustituye la palabra de Dios. Adoradores de sí mismos. Porque no deseamos que Dios nos regule, no queremos que Dios nos gobierne. Cuando el pueblo de Israel fue en decadencia es cuando adoraban a los ídolos. Cuando Dios no es suficiente. Y lo podemos llevar a cualquier área de tu vida. Al orgullo. A la preocupación. Cuando estás tan concentrado en lo que a ti te sucede, como si todo el mundo, todo el universo, las estrellas, tuvieran que estar expectantes de lo que a ti te sucede. ¿Qué es eso? Idolatría. Quisieras decirle al mundo qué tan mal estás, quisieras decirle al mundo cuánto te hacen falta tantas cosas, porque quieres atraer la adoración a ti. ¿Qué hacen las mujeres sensuales? ¿Adoran a Dios con sus cuerpos? No. El cuerpo quiero que sea el objeto de la admiración de los hombres. Si no, no hubiera tanto éxito en la pornografía, en la sensualidad de las mujeres que encuentras medio tapadas, ¿no? O medio vestidas. ¿Por qué? Porque todo lo que produce placer trae consecuencias.
¿Por qué el hombre está tan insatisfecho, tan infeliz? Porque Dios no ha llenado tu vida. Él dijo, yo soy aquel que todo lo llena en todo. Porque hay ansiedad, porque Dios no es aquel que todo lo está llenando en todo. Bueno, ya leímos un poquito. Ahora, el ídolo de mi corazón quiere alimento. Vamos al placer. Ya cumplí mis 2 hojas de la Biblia. Vamos al placer, a lo que sí me produce placer. Vamos a lo que me deleito. Vamos a hacer lo que sí me gusta. Eso sí lo hago con tanto gusto. Veas que el Dios de este siglo también, para muchos creyentes, es el placer. ¿Por qué crees que Facebook tiene tanto éxito? TikTok. Porque crea placer. ¿Sabes por qué hay tantos adulterios? Porque las relaciones sexuales generan y crean placer. Una nueva conquista del hombre hacia una mujer, ¿qué le genera? Placer. Porque está insatisfecho en su casa, entonces tiene que salir a buscar lo que ya tiene afuera, porque ya esto ya está aburrido. El hedonismo es parte de esta idolatría. El hombre no se contenta con lo que tiene o con lo que no tiene. ¿Qué vemos ahí? La falta de contentamiento, ¿qué es? Una adoración a mi persona. No estoy satisfecho con lo que tengo, como que Dios no es justo. Porque no tengo esto, porque no tengo el otro, porque yo no tengo ese vestido, porque yo no tengo ese trabajo, porque yo no tengo esa familia, yo quisiera no tener deudas. Y vamos creciendo abismalmente con la insatisfacción. ¿No eres feliz porque tus hijos no son convertidos? Idolatría. ¿No soy feliz porque mi esposa no me hace feliz? Idolatría a una mujer. Dios creó al hombre para adorar, pero cuando estamos concentrados en la adoración a Dios, empieza la plenitud. Si tu esposa o tu esposa está o no está, qué pena. Pero sigue sonriendo a la vida. ¿Por qué? Porque ella no es el culto de tu adoración. Porque tus hijos no son el culto de tu adoración. Cuando no están mis hijos me siento insatisfecho, incompleto. ¿Por qué? Por eso, ¿qué le pasó? Y lo vemos en la Biblia, ¿qué le pasó a Abraham? No era ilícito que tuviera un hijo. Dios le dio el hijo. Pero ese hijo estaba usurpando el lugar que le pertenecía y le correspondía a Dios. Y ese hijo, en esa usurpación, estaba quebrantando el primer mandamiento de un patriarca. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es que siento tanta satisfacción cuando estoy con mi hijo. Me genera placer estar con mi hijo. ¿Y qué crees? Quiero estar con él. Tanto es mi satisfacción hacia mi hijo que se interpone en mi satisfacción, que debe de generar única y exclusivamente mi relación con Dios. Por eso mismo, como Dios conoce el primer mandamiento, dice, debes de amarme con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, para que nada usurpe e intente ocupar el lugar que a mí me pertenece. Porque hay hombres amadores de sí mismos. Yo conozco un hermano, espero que sea hermano, ¿eh? Porque a lo mejor es un pariente lejano, un primo. Cada que hablas un tema con él no está de acuerdo. No, pero es que yo no creo que sea así. Oye, pero este tema no tampoco creo que sea así. Yo pienso que es así. Yo creo que es así. ¿Has visto un hombre muy sabio en su propia opinión? Aún los pastores, predicadores, cuando estudiamos, tenemos que tener cuidado que Dios sea el culto de la adoración, o tú. Que digan, el hermano cómo estudia, cuántos textos se sabe, cómo desmenuza la palabra de Dios. Eso es idolatría a nosotros mismos. Nosotros debemos de dirigir al pueblo para que adoren a Dios. Hoy la gente puede adorar a Paul Washer. Hoy la gente puede adorar a Sujel Michelén. Pero no es una imagen. El único que debe de demandar nuestra adoración es Dios.
es Dios. A veces la gente en una reunión habla y opina para que vean que yo también sé. ¿Qué es eso? Idolatría. Idolatría. La distracción, ¿cuánto placer no causa y genera? En niños, conozco un chamaquín por ahí de unos años que solo se separa del teléfono cuando está dormido. Llega de la escuela, sus juegos, literal. Qué bueno que no amas a tus hijos para que estés consciente de que los sigas echando a perder. ¿No? Ama el placer, hedonismo. Y los padres, aunque estén grandes, ¿qué hacen? Lo mismo. Y los jóvenes, y los solteros y los casados, el entretenimiento ha venido a suplantar la adoración a Dios por el deseo, porque nos controla. Hay hombres que los controla el trabajo. O sea, uno tiene que trabajar un tiempo y decir, freno, ¿verdad? Estoy con mi familia, la sirvo, la amo, y el día del Señor es el día del Señor, no es mi día. Pero dices, no, espérate, el domingo yo decido qué hacer. ¿Cuántos ídolos no se generan en nuestro corazón? Aún los bienes materiales pueden ser un ídolo. Tienes dinero, tienes una buena cuenta bancaria y te sientes tranquilo y seguro. Pero ¿qué pasa si te quitan el dinero y te quitan la cuenta bancaria? ¿Viene la preocupación? Entonces, ¿cómo podemos hablar de la fe y al mismo tiempo hablar que no hay idolatría en nuestros corazones? Decía Calvino que el corazón del hombre, y literalmente hoy lo creo más que nunca, ¿es una qué? Una máquina de ídolos, nuestro corazón. Tenemos muchos ídolos. Cuando algo atenta en contra de lo que tú haces, no lo vas a querer dejar de hacer. Tú le dices a un adúltero, deja el adulterio, y te va a decir, tú no me puedes juzgar porque no sabes por qué estoy en esa situación, es que mi esposa no me atiende sexualmente, es que no nos llevamos bien. Claro, y empieza la justificación, ¿no? El afán no puede ser un ídolo. Yo me siento bien cuando veo mi casa limpia, si no, no me siento bien. ¿Hedonismo? ¿Se trata de satisfacer cómo yo me siento? Porque si eso no me genera estrés, entonces ¿estaré reemplazando a Dios? ¿Cuántas cosas? Estoy seguro que mi carro tiene un seguro, entonces no me preocupo. Y la seguridad no debe de estar en las cosas. Porque cuando algo le pasa o le sucede esas cosas en las cuales tú has decidido depositar tu confianza, como en un trabajo, ¿no? Hoy tenemos un trabajo y cuando no tenemos un trabajo, empieza la preocupación, empieza el estrés, empieza la duda. ¿Y dónde quedó la fe? Déjame ver dónde quedó la fe. Ya no me puedo recargar en lo que yo tenía un sueldo seguro cuando trabajaba de administrador, ahora no lo tengo. ¿Y qué pasa? Empieza la preocupación y la perturbación. ¿Me estoy concentrando en Dios? ¿Soy un amante de Dios? Me preocupo mucho por lo que me pasa, por lo que me sucede, y lo magnifico. ¿Eso no será idolatría? Estoy más preocupado de lo que tengo, no tengo, dejo de tener, que en adorar a Dios a través de mi estilo de vida y promover que la gente que me rodea se vuelvan adoradores de Dios. ¿Cuántas veces los problemas no se dan por el ego, por el orgullo? Cuando a la gente no cedemos, ya se vuelve una lucha de poderes. ¿Por qué? ¿Será idolatría eso? Yo no pierdo. Es más, cuando ves a dos automovilistas, dices, no, yo no lo dejo pasar porque yo tengo la razón y no me voy a mover. ¿No te vas a mover tú o no se va a mover tu orgullo? Digo, explicamos.
¿Qué no se mueve? ¿Tu orgullo? Una vez me sucedió que yo tenía la razón y el otro venía en sentido contrario y de frente. Y entre mí dije, no me voy a quitar porque yo estoy bien. Yo estoy bien delante de lo que marca, estipula Semovi, pero de lo que demanda Dios, estoy mal. No entres a pleito apresuradamente. ¿Y sabes cómo se sintió herido mi orgullo de quitarse para que el otro pasara a pesar de que el otro no tenía la razón? ¿Qué es eso? Un ídolo. ¿Cómo duele, verdad? Ya después dije, Dios, perdóname, no perdí, gané. Fui sabio. Fui sabio. ¿Cuántos ídolos no están ahí en el corazón? Que intentan o ya han suplantado a Dios. La angustia, la preocupación, la arrogancia, la negatividad. Dios habla de la esperanza y la fe, ¿no? Y cuando tenemos mentes negativas, suplantamos la veracidad de de la palabra de Dios y de la suficiencia y de la eficacia de Dios, por lo que yo creo, esto no creo que resulte mejor. Si Dios dice todo lo que hagas prosperará, no, pero yo creo que eso no va. No. Oye, pero no, tampoco. Bueno, pero no, eso menos. Nos vemos, somos tan nosotros mismos que colapsamos, aún los mismos creyentes, podemos llegar a ser parte del conflicto y no de la solución. Cuando los sacerdotes recordaron la Pascua, hubo un cambio en el corazón, hubo un cambio que todo tomó su lugar, los sacerdotes ya no iban a trabajar, empezaron a volver a estudiar la palabra de Dios, a reunir al pueblo, a enseñarles al pueblo que las grandezas de Dios. Los levitas no tenían, los cantores ya no tenían que estar trabajando, se dedicaban, estaban consagrados al servicio de Dios y todo llegaba a su cauce, el orden llegaba. ¿Por qué? Porque estos hombres, este pueblo había decidido destruir los ídolos de su corazón. Hay algunas personas que si les tocas su tiempo, te pueden permitir muchas cosas, pero no que atentes contra su tiempo, porque su tiempo es su tiempo. Y ellos deciden qué hacer con su tiempo y cuánto hacer y qué no hacer con su tiempo. Y nos volvemos adoradores de Dios, del placer, porque el tiempo lo utilizamos para sentir placer a través de cosas que no son el objeto de adoración de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos que nos generan placer? En Gálatas 5:20, Pablo hablaba de lo siguiente. Gálatas 5:20. ¿Cómo empieza? Es una carta a los cristianos, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En ese son, da una lista de los que practican tales cosas no vayan a heredar el reino de Dios, y habla de la idolatría, pero no está hablando solo y exclusivamente de la adoración de imágenes. Pablo tiene en mente, porque él escribió a Timoteo, le dio la carta a Timoteo, amadores de sí mismos. La idolatría no será solo cuando yo tengo una imagen y deposito mi confianza en la imagen. Estoy idolatrando.
y olvídate de lo demás, hechicerías, enemistades, pleitos. La idolatría ha sido un problema. ¿Cuántos hombres de Dios iniciaron predicando fielmente el Evangelio? ¿Y cómo terminaron? Predicando lo que quieren. Amadores de sí mismos. Amaron más la oscuridad que la luz. No, hermano, yo lo entiendo así y no me puedes decir nada. Aunque todos estén en desacuerdo con esa doctrina, él dice, no, yo no estoy de acuerdo y lo hago. Yo no estoy de acuerdo y lo enseño. ¿Tú crees que Cristo sea suficiente? ¿Tú crees que Dios sea aquel que todo lo llena en todo? Porque si tenemos varios ídolos, Dios es necesario, pero no suficiente, porque mi ser necesita placer. Y no lo quiero obtener de Dios, lo quiero obtener del entretenimiento de una mujer, de revistas pornográficas, de la mentira, de la cobardía. Hay gente que se escuda bajo la cobardía y es idólatra porque no quiere problemas. No es que yo soy muy prudente, no, eres muy cobarde. No eres muy prudente, eres muy cobarde. Hay mucha gente que le preocupa mucho su persona. No hago esto no porque esté mal, porque me van a juzgar. Voy a llegar temprano no porque esté convencido de que voy a adorar a Dios al llegar temprano, sino porque algo me van a decir, mejor me apuro. Vemos cuántas cosas las hacemos con las intenciones equivocadas. Voy a obedecer a mi padre no porque lo ame, sino porque no voy a obtener lo que quiero de él. Permisos, dinero, y creamos hijos amadores de sí mismos. Pablo habló de seguirlo. Pablo habló de hacer morir lo terrenal. Dice lo terrenal que hay en nosotros, los creyentes. Si tú ves una persona que se preocupa, tú puedes pensar que es normal y puede vivir esa persona preocupada y tú dices, no, no está mal. Si tú ves a una persona entrando a una congregación que diga yo soy cristiano y lo ves fumando, te vas a escandalizar grandemente, pero no te vas a escandalizar por la persona que vive preocupado. Que esa persona profesa una fe en Cristo, pero tiene una idolatría porque no confía en Cristo. Si confiara en Cristo, su estilo de vida sería vivir sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque su fe le da para confiar en Él. Pero como tu fe no te da para eso, vives en una angustia. La preocupación es idolatría. Pensamos que en nuestras mentes que tener a Dios es suficiente, pero en el fondo de nuestro corazón hay insatisfacción. Yo quiero una familia y no estoy conforme como estoy, porque quiero una familia. ¿Por qué? Porque quiero felicidad, porque quiero sentirme bien yo. Hay gente que dice, no, yo me quiero sentir realizado. ¿Qué vemos ahí? Yo no voy a estar tranquilo hasta que traiga un 2020, un carro 2026. Ah, estamos en el 2024, ¿no? Pablo no habla de la mediocridad. Con abrigo y sustento está el hombre contento. Pero ¿por qué viene el descontento? Por el afán y por la ansiedad. Un pasaje nada más.
Se me fue de aquí. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y habla de la idolatría, la obstinación. Obstinación. El ser humano es obstinado. Trabaja por lo que quiere, no por lo que debe. Hay gente que prefiere económicamente estar mejor, pero que su familia se caiga en pedazos. Pero yo les di una buena calidad de vida. Hay gente que tampoco se esfuerza y dicen yo primero la familia. Se fueron del otro extremo, ¿no? Y cuando haya una necesidad, ¿cómo la suplimos? Tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo. Cuando venga una necesidad, ¿qué vas a hacer? Y vemos la idolatría ahí. Yo no estoy haciendo lo necesario ni lo suficiente, pero cuando venga un problema, por eso nos ponen a la hormiga. ¿No dice? Del caminante vendrá tu pobreza. ¿Por qué? Porque no somos como la hormiga, diligentes trabajadores. Y viene un conflicto, viene un problema. El hombre siempre está desequilibrado, todos. No puede haber aquí uno que diga no, yo no. Hay una o muchas áreas en las cuales estamos flaqueando, pero estás dispuesto a que Dios las corrija y dejarte gobernar por Dios y arrepentirte de tu orgullo, de tus preocupaciones. ¿O vas a seguir tú gobernando tu vida y viviendo en miseria? ¿Cuántos ídolos no hay en el corazón? Por eso vemos que no somos tan funcionales en la sociedad, ni impactamos los que creemos que tenemos la luz y somos la luz del mundo. Eso dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Pero destruyen los ídolos primero de su corazón, para que no los gobiernen. ¿Me puedes apoyar con la cena, por favor? La alabanza. Vamos a abrir nuestras Biblias, bueno, que no están cerradas, ¿verdad? Mateo 26, Mateo versículo 26, capítulo también. ¿Sabías que como brevario cultural tiene toda la relación la Pascua con la Cena del Señor? Contienen los mismos elementos en la Pascua. Para que no hubiera mortandad, se utilizó la sangre para librar. Cristo utiliza su sangre para librar al creyente de la ira de Dios. Cuando el pueblo hebreo, que tú no eres hebreo y yo tampoco, recordaron la Pascua, sus corazones se avivaron al recordar lo que ese Dios había hecho con poder. ¿Qué crees que hace el creyente cuando recuerda lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Inmediatamente el avivamiento viene con la destrucción de la idolatría en tu corazón.
Por eso la institución de la Pascua se llevó a cabo con creyentes a través de la sangre. Y en el Nuevo Testamento no es diferente, se lleva con creyentes a través de la sangre, que fue la cruz de Cristo. ¿Ve la fuerza que tiene la cruz de Cristo que transforma vidas? ¿Quién es el que perdona los pecados? Jesús dijo, yo soy el Cordero. Él se sacrificó. Por eso la sangre tiene el poder para perdonar, para salvar. Por eso la cena del Señor, pasas los elementos por favor, tiene el mismo efecto, el recordar. No. El recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, ¿crees que los creyentes no podemos llegar a tener ídolos? ¿Creemos que los creyentes no podemos llegar a tener ídolos? Sí, y muchos. Aunque no los tengas colgados en la pared, los tienes colgados en el corazón. Dice el versículo 26 de Mateo 26, y mientras comían, ¿sabes por qué está en los evangelios la cena del Señor? ¿Sabes por qué está en el libro de Corintios la cena del Señor? Por la importancia. Toda la relación con la Pascua tiene la cena del Señor. Debe de darle fuerzas al creyente para abandonar los ídolos que lo quieren o lo están gobernando. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No es que eso fuera su cuerpo en un sentido literal, en un sentido figurado. Ustedes han participado de mi sacrificio. Mi sangre ha perdonado sus pecados, no su estilo de vida, no cambiando algunas cosas de su vida, de su carácter. Ha sido mi sangre. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella. ¿Quiénes son todos? Todos los creyentes, todos los discípulos que estaban con él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque por muchos, no por todo el mundo, ¿verdad? Porque por muchos es derramada para remisión de pecados o de los pecados. Versículo 30, ese pasaje creo que había tenido mucha oscuridad. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos, a la cruz. Antes de que el Señor fuera crucificado, partió el pan con los que él había salvado y había perdonado y había ordenado. Les dijo, hey, esto es mi cuerpo. Así es que en el 26 estaban comiendo en esa unidad, toma Jesús el pan y ¿qué dice? Y lo bendice. Y lo parte y los da a sus discípulos y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomemos el pan. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, un nuevo pacto. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno, por favor. El himno 676.
Himno 676. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Amén. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, de su gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él.
Vamos a pasar la ofrenda. Pásate. Me quiere privar del honor y del placer. Luisa. Pensemos cuántas cosas impiden que Dios sea adorado. Piensa si tu Dios es el Dios que solo profesas con tus labios y que tu vida no testifica de la transformación gloriosa que hace Dios en los creyentes. Hay evidencias que no se niegan. Un león no te puede decir, oye, yo soy un leopardo, aunque su estilo de vida es semejante, similar. Los dos comen carne, los dos tienen dos ojos, los dos cazan, los dos son depredadores, los dos corren, son veloces. Pero hay diferencias muy marcadas. Para empezar, visualmente, el león no tiene manchas. El león no puede decir, yo soy un jaguar. Aunque se mueva como un leopardo, hay distintivos particulares. El leopardo no tiene el poder de la fuerza de la mordida del león. Las evidencias dejan ver si somos adoradores de Dios o adoradores de nosotros mismos. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Amado Dios, Calvino tenía razón cuando dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Y parte de nuestra confianza podemos depositarla en el dinero, en el trabajo, en la familia. Parte de nuestra fuerza puede ser nuestra familia y no tú. Vemos el avivamiento de tu pueblo al recordar la Pascua. Tomaron una decisión, ya no más permisibilidad, ya no más lugares altos y los derribaron. Ayúdanos a tener esa disposición al celebrar la cena del Señor, de derribar todos los ídolos que encontremos a nuestro paso. No importa cuánto dolor se genere dentro de nosotros. Recuérdanos que el mandamiento siempre será vigente, amarte a ti por sobre todas las cosas, pero es más cómodo un poquito amarte a ti y un poquito generar placer para mí. Ayúdanos, por favor, a identificar esos ídolos que a veces son visibles y que gobiernan nuestras vidas. Ayúdanos a renunciarlos, ayúdanos a destruirlos, ayúdanos a no autoengañarnos. Vemos cómo David se rigía o se movía por el placer.
y todo lo que tuvo que hacer por lo que le generó placer. Y en ese momento dejó de amarte y se amó a sí mismo, amó el placer que le proveía una mujer. Padre, examínanos, como dijo David, si hay camino de perversidad en nuestras vidas. Perdónanos porque a veces no entendemos lo que es la idolatría, pero somos idólatras. Usa tu palabra para darnos la luz que necesitamos, porque aun cuando decimos, yo no necesito a Dios, yo soy muy capaz, tengo mi trabajo, sé hacer las cosas, en esa autosuficiencia vemos mi idolatría. Ayúdanos a reconocer esas áreas para destruirlas. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no solo con una parte de ellas. Bendícenos en la destrucción de los ídolos que hemos creado y generado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.